Joe Biden, presidente de Estados Unidos, explicó que su mala participación en el debate presidencial de la semana pasada se debió al cansancio acumulado por sus recientes viajes internacionales. El mandatario fue presionado a dar sus argumentos luego de las críticas que ha recibido de los líderes de su propio partido, pues la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuestionó si el comportamiento de Biden es solo un episodio o un estado de salud, mientras que el congresista de Texas, Lloyd Doggett, le pidió respetuosamente al mandatario que retire su intención de reelegirse. Por cierto, trascendió que la vicepresidenta de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, tendría ventaja sobre el actual mandatario Joe Biden en caso de tener que sustituirlo para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. De acuerdo con una encuesta de CNN, Kamala reuniría 47% de intención de voto sobre un hipotético 45% que reuniría Trump. Mario, así las cosas en esta vuelta rapidísima a la información por el mundo. Vuelvo contigo y más adelante regreso ya con otros temas. Gracias, Feli. Nos vemos al ratito con más información, pero para seguir platicando y analizando temas internacionales, esta nominación del presidente estadounidense Joe Biden por parte del Partido Demócrata para ser reelegido y que lo represente en estas elecciones de noviembre. Está aquí en el estudio ahora Ana Leroy, porque ella vive en Estados Unidos, pero anda por acá en México y me da mucho gusto que haya venido aquí con nosotros al estudio. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte y al auditorio. Qué bueno que estás ahora aquí con nosotros presencialmente y para platicar de estos temas tan importantes, con lo que pasó con Trump y la inmunidad que le otorgó la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero si quieres empezamos por el tema de los ecos de este debate. Ya lo platicamos la semana pasada, de cómo le fue a los dos candidatos, a Trump y a Joe Biden. ¿Cómo viste? Creo que no, porque el debate fue el jueves y nosotros sentamos aquí miércoles, entonces no habíamos platicado más bien de esto, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo lo viste? A ver, ¿y qué es lo que el debate tal cual? Se habla mucho de Joe Biden, de la salud, del estado de salud que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, que quiere reelegirse por otros 4 años. Lo que dice Donald Trump, prácticamente todo el mundo pues, puso como ganador del debate a Donald Trump, pero está incluso el asunto de si se baja o no Joe Biden. Creo que puede ser ya demasiado tarde, pero a ver, ¿cómo viste todo este asunto? ¿Qué nos dices? El debate no estuvo tan mal, ¿no? Entonces yo creo que pues vimos lo que esperábamos, ¿no? Entonces vimos a un presidente que ahorita está en funciones y bueno, pues venía de varios viajes, ¿no? Entonces está cansado, sabemos que hay un tema de la edad, ¿no? Sí. Entonces, pero... enfermo de la garganta incluso, ¿no? La voz no era la misma que utiliza siempre en sus discursos. Exacto, ¿no? Pero pues yo creo que en términos, digamos, de todo lo que es su política, ¿no? Económica, la política a nivel nacional, entonces, bueno, pues fue firme, digamos, en todo lo que se ha hecho hasta ahora la administración demócrata. Y bueno, vimos a un Trump tremendamente, bueno, pues lo que ya hemos visto, lo que ya conocemos, ¿no? Muy envalentonado, tremendamente irredento y, bueno, agresivo, ¿no? Y sobre todo, bueno, algo que... Y burlón, ¿no? Porque mucho es ese tono, ¿no? Burlándose incluso del estado de salud de Joe Biden, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí. Y bueno, y pues muy esquivo con todas las respuestas, ¿no? Entonces, los entrevistadores le hicieron varias preguntas y bueno, una que a mí me preocupa es el hecho de que se le preguntó si Trump iba a aceptar el resultado de la elección en noviembre si estos resultados no le favorecen. Entonces, a mí eso me pareció, y bueno, pues él tremendamente esquivo. No dijo que sí, entonces eso es preocupante, ¿no? En el caso de que, bueno, pues se dé una diferencia, ¿no? Tremendamente, pues, cercana. Sí, muy cerrada. Y nos suceda lo mismo que hace 4 años. En el 2020 con lo del Capitolio, que por cierto es parte de lo que estarían en la Corte Suprema otorgándole inmunidad parcial, ¿verdad? ¿Qué significa esto y por qué fue tan escandaloso este tema de cómo la Corte Suprema de Estados Unidos pondría a un presidente o expresidente por encima de la ley? Está muy interesante porque hay que ver ahora sí que digamos lo que se llama el fine print, ¿no? De todo lo que fue la decisión judicial, sobre todo porque
a nivel, digamos, de todo lo que son los actos oficiales del presidente, a esto es en lo que él va a tener inmunidad. Ahora, algunos de los casos que están pendientes a nivel, pues, digamos, distrital, ¿no? Estamos por ejemplo, el que está en Washington, D.C., ¿no? Sí. Este caso está basado sobre todo en algunos actos oficiales que él tuvo y es, digamos, los cargos se refieren a estos actos oficiales y la Corte fue lo que está desestimando ahora. Entonces, todo lo que son actos, digamos, no oficiales, entonces en eso sí podría ser, a las cortes, digamos, distritales y a nivel de los estados pueden llevar a cabo, digamos, estos juicios. Pero todo lo que corresponde, digamos, a la investidura presidencial, creo que la Corte tuvo mucho cuidado de no querer sentar un precedente, porque hay que recordar que en Estados Unidos la jurisprudencia es a base de precedentes. Entonces, la decisión que la Corte tomó esta semana va a tener influencia, digamos, va a empezar a filtrar en los casos que están pendientes para el expresidente, ¿no? Y la idea es que un expresidente siga teniendo, en todo lo que respecta a la constitucionalidad de su investidura, no quitarle eso, ¿no? Entonces, la Corte no está diciendo que digamos todo lo que hizo Trump el 6 de enero, ¿no? En aquella época, bueno, pues que eso fue legal, pero no, más bien está tratando de mantener que esa investidura se mantenga. Pero estuvo muy dividida la Corte, ¿eh? Sí, sí. Fueron 6 contra 3 votos, ¿no? Entonces, pero hay que recordar que cómo llegaron algunos de esos jueces a esa Corte, Mario, y sabemos que el expresidente Trump los nominó y llegaron ahí. Entonces, es una Corte que tiene, pues, una textura conservadora. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como mucho cuidado. Porque además aquí en México tenemos nuestros asuntos de la Corte y del Poder Judicial y de lo que está sucediendo. El tema de Joe Biden, cuando llegaron a este primer debate, las encuestas estaban muy parejas, ¿no? Muy cerradas entre las preferencias o intenciones de voto de los estadounidenses respecto de Trump y de Biden. Después del debate, no sé si han cambiado mucho, pero hay por ahí algunas encuestas como la que hizo CNN o CNN, sobre pues si es el mejor candidato del partido demócrata Joe Biden o si de pronto pues se habla de algunos otros, pero no hay muchos, ¿no? Se habla de Kamala Harris, que ya en su momento también se dijo que ella hubiera podido ser la candidata. ¿Cómo ves esto? Porque ya hay estas encuestas de CNN, donde fue, por cierto, el primer debate en Atlanta, que ponen a otros candidatos o a otra candidata en este caso por encima de Joe Biden, supuestamente en intenciones de voto, y yo no sé si quede tiempo, si sea viable para ese partido cambiar de candidato. Es viable, no hay nada legalmente que esto lo pueda, digamos, impedir, pero aquí es una cuestión de cómo los demócratas, digamos, van a enfrentar pues a un candidato que viene muy fuerte, ¿no? Entonces, el tema aquí también, más allá de si la vicepresidenta, digamos, quiere entrarle a la presidencia, son unos zapatos que llenar, que es una horma muy, pero muy ancha. Bueno, Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama también, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. Hay que recordar que todo lo que es la trayectoria política de Kamala, ella pues es abogada, fue una abogada defensora, bueno, y pues en el sistema criminal en California, bueno, pues muy, muy exitosa. Pero su trayectoria política, ¿no? Todo, es muy interesante ver, bueno, y aquí lo tenemos también de forma distinta, ¿no? Pero cómo van surgiendo los candidatos que eventualmente pues llegaron a ser presidentes, ¿no? Entonces, el caso de Joe Biden es un candidato ideal, o sea, en términos, digamos, de como animal político, bueno, pues tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Entonces, Kamala Harris no tiene, digamos, toda estas tablas, digamos, que se requieren, ¿no? Y sobre todo, ella ha sido, digamos que muy, muy reservada, digamos, en todo su conducir, ¿no? Entonces ha sido una vicepresidenta, pues hasta cierto punto yo diría gris. Entonces, incluso, aunque esta encuesta, ¿no? Y que salieran otras, ella no, digamos, no alcanza a levantar este voto, ¿no? Que todavía, pues, dentro de los demócratas, aunque muchos quisieran, digamos, que Biden se saliera de la contienda, ¿no? Y que declinara a favor de ella, muchos también saben que pues es el mejor gallo ahorita también para contender contra Donald Trump. Entonces, y hay otros nombres, ¿no?
Está por ahí el gobernador de California, está el gobernador del estado de Illinois, ¿no? Pero de nuevo, son nombres y serían candidatos pues muy improvisados, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos a 7 semanas de la convención demócrata que va a nominar oficialmente al que va a ser el contendiente. Y claro, podemos ver en 7 semanas, digamos, un cambio, ¿no? Que hubiera un cambio de estafeta y viéramos otro candidato, pero yo no creo que eso sea lo que vamos a ver. Entonces, más bien yo creo que la contienda se queda Biden-Trump. Y bueno, pues otra vez estos dos candidatos a pelear la presidencia de la República. ¿Cómo se ve México en todo este proceso electoral de Estados Unidos? Porque justamente cuando llegó Donald Trump, pues lo escuchamos hablar mucho sobre México, ¿no? Y a pesar de eso lo invitó el presidente Peña Nieto a una visita o se le coló, pues, pero llegó a México y con todo lo que eso pudo generar en términos también de aceptación para el entonces presidente Peña Nieto. Pero México están todos estos temas de migración, sobre todo, de seguridad fronteriza, la droga, el fentanilo, las armas, y está también lo comercial, que quizá pueda haber presiones allí de las industrias, ¿no? Que están buscando que se refuercen sus puntos con respecto al TEMEC. ¿Cuáles de estos temas crees que van a estar presentes, muy presentes en la campaña de ambos candidatos? Mira, yo creo que yo creo que aquí ya sabemos, bueno, pues cómo va a estar, digamos, integrado todo lo que es el gabinete, ¿no? Entonces, yo creo que están tomando nota, lo cual me parece muy sabio, pero yo creo que del lado de los Estados Unidos, si vemos el regreso del expresidente Donald Trump, sabemos que habrá un enfoque pues muy completamente alineado, digamos, a seguir con esta retórica, bueno, pues que México tiene que hacer su chamba en temas migratorios. Sí, mucha presión. Sabemos que eso está rebasado, sabemos que las autoridades están rebasadas, Mario, o sea, la frontera sur está verdaderamente saturada, ¿no? Y la frontera también, o sea, todas las ciudades fronterizas también están saturadas. Entonces, ahí no creo que va a haber un cambio, ¿no? Yo creo que donde tenemos que tener también, pues, México debería estar atento, es todo el tema de lo que vendrá en la revisión del TEMEC. ¿Por qué? Es cierto, esta revisión no debería de alterar lo que ya está, digamos, en papel. Sin embargo, es una oportunidad para las partes y lo sabemos para que haya también cambios, ¿no? Si pues la nueva administración quisiera ver ahí otras cosas. Entonces, esto es algo que, bueno, pues va a estar en la campaña. Seguramente vamos a encontrar y escuchar ataques, ¿no? En contra de México, ¿no? Y bueno, pues todo el tráfico ilegal de armas, de drogas, de todo esto, ¿no? Que va a los Estados Unidos. Y bueno, pues todo este tema de los empleos, ¿no? Entonces, el tema es un tema, una retórica tremendamente, pues, de derecha, ¿no? Antiinmigrante, lo estamos viendo un poco en Francia también, ¿no? Entonces, esta retórica de que el inmigrante, ¿no? Que viene ilegalmente a un país y de pronto empieza a agarrar los empleos, ¿no? Que son de los nacionales de ese país, esto va a tener mucho eco, digamos, a nivel nacional. Entonces, México pues tendrá que estar muy atento, ¿no? Y la cooperación, bueno, pues ahorita que fluye, ¿no? Y algo que me preocupa a mí es el hecho de que hay que acordarse, ¿no? Con Trump, él puso todos los temas de la agenda bilateral con México, incluso con otros países, fue de la misma forma, y todos a la misma canasta. Entonces, no había una división, digamos, en todo lo que se haga, lo que se avance en comercio, lo que se avance en migración, lo que se avance en seguridad. Todo estaba un poco, digamos, en la misma canasta con Trump, ¿no? Sí. Entonces, y con Biden hay canales divididos. Entonces, lo que avanza en migración, por eso hemos visto, digamos, de parte de la administración estadounidense, pues cambios, ¿no? Entonces, en la parte migratoria vemos avances y luego vemos avances aquí, allá. Todo está dividido, no todo en su lugar. Y con Trump hay el riesgo de que todo se va a meter en una canasta y pues eso le va a requerir a México, pues, habilidades negociadoras. Sí. Por eso ahí quizá Marcelo Ebrard, quien ya lidió con Trump y que tampoco le fue muy bien, a juzgar por los libros que se han escrito después de cómo negoció Ebrard. Pero, en fin, Juan Ramón de la Fuente va a tener que hacer muy buenos oficios, quien sea el nuevo embajador de México en Estados Unidos. En fin, pues lo estaremos platicando aquí, Ana Leroy. Muchas gracias por tu análisis, como siempre, y ahora por haber venido aquí al estudio. Claro que sí, Mario, qué gusto y al auditorio. Que estés muy bien. Es Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. Vamos a una pausa, 7:44, y seguimos con más aquí en las Noticias de la Mañana.